Ok, bueno. Hola. Okay. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a esta conferencia que se hace gracias a la Cátedra UNESCO de Igualdad de Género de la PUC. Vamos a estar ahora con Adrián Melo, a quien voy a pasar a presentar, ¿no? Y luego presentar un poquito de qué va la ponencia, ¿no? Bueno, es un enorme gusto presentar a Adrián Melo, un referente muy importante en los estudios latinoamericanos sobre género, diversidad y disidencia. Adrián ha concentrado su trabajo académico en el estudio de las representaciones de la masculinidad y el homoerotismo, tanto en la literatura como en el cine. En los últimos años viene reflexionando sobre estos mismos temas a partir de un enfoque más bien biográfico, centrado en personajes de la cultura popular y la historia argentinas. Su trabajo articula lecturas de procesos sociales con las experiencias vitales y cotidianas. En su trabajo, la construcción de la nación y el desarrollo del capitalismo se analizan junto con la producción del deseo y sus representaciones. Adrián Melo es doctor en Ciencias Sociales, magíster en Comunicación y Cultura y licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como investigador y profesor en las áreas de Sociología y Filosofía en la Universidad Nacional de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de La Plata. Es también asesor de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. Ha sido parte del equipo técnico curricular en la Dirección Provincial de Secundaria del Ministerio de Educación argentino. Es coautor del diseño Construcción de Ciudadanía y de la línea curricular Ciudadanía. Fue coordinador de las capacitaciones en educación sexual integral en secundaria en el 2014 y el 2015. Adrián es también columnista de diferentes diarios como Página 12 y Tiempo Argentino. Es autor de los libros Casusa y Federico Moura, Vidas Paralelas, Paco y Eva, Las Vidas Paralelas de Evita Perón y Paquito Yamandreu, Antología del Culo, Textos de Placer Anal y Orgullo Pasivo, Historia de la Literatura Gay en Argentina, coautor junto con Marcelo Raffin de Obsesiones y Fantasmas de la Argentina, El Antisemitismo, Evita y Los Desaparecidos y Malvinas en la ficción literaria. Asimismo es compilador de otras historias de amor, gays, lesbianas y travestis en el cine argentino 2008. Bueno, a continuación paso a leer un poco la sumida de la ponencia de ahora, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de masculinidades hegemónicas, nuevas masculinidades y disidencias sexuales? ¿Cómo fueron captadas por los medios masivos de comunicación? Desde su génesis, el cine y la televisión han reproducido, absorbiendo, criticando discursos, ideas, prejuicios, estereotipos e imaginarios sociales circulantes en torno a las masculinidades y las formas de ser varón distintas a los mandatos de la heteronormatividad. En esa línea, la conferencia se propone trazar un breve recorrido sobre tópicos, recurrencias y diferentes maneras de ser varón, de ser gay y de ser lesbiana que el cine de televisión argentina han representado en las ficciones. De la marica Pocholo al cine de Marco Berlier, pasando por la época del cine de oro argentino y los años 60, de los pioneros a las nuevas producciones televisivas, cabe preguntarnos, ¿habrán el cine y la televisión contribuido o no a reproducir el sistema patriarcal? Los dejo entonces con Adrián. Bienvenido, Adrián. Gracias, José. Bueno, gracias también por tus palabras y por tu presentación tan elogiosa. Para mí es un placer enorme estar acá en la ciudad de Lima. Es un honor enorme también haber sido invitado por 2 veces y por eso agradezco a la Cátedra UNESCO de Igualdad de Género de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La primera vez fue de forma virtual y esta segunda es de forma presencial. Con lo cual el placer es doble, ¿no? Yo siempre digo que no se han aprendido muchas cosas después de la pandemia, ¿no? Los seres humanos no hemos aprendido muchas cosas, pero creo que lo que sí hemos valorado es este placer de encontrarnos de manera presencial, ¿no? Y de poder abrazarnos, de poder vernos cara a cara y no con una pantalla de por medio. Y también siempre es lindo estar en una ciudad, una ciudad latinoamericana, ¿no? Sobre todo en tiempos tan críticos para los países latinoamericanos. Bueno, no sé si en algún momento los países latinoamericanos no viven situaciones críticas, ¿no? Pero bueno, este es un momento crítico más y en ese sentido siempre encontrarnos, reflexionar, utilizar a la cultura
contribuye a mecanismos de resistencia y justamente también a mecanismos de hospitalidad de la sociedad latinoamericana que uno siempre, por supuesto, celebra. Entre mis agradecimientos, particularmente quiero agradecer a la directora de la Cátedra UNESCO de Igualdad de Género de la PUC, a Patricia Ruiz Bravo, por la hospitalidad también hiperbólica realmente con la cual me ha recibido. He pasado unos días además increíbles de encuentro también, de intercambio de conocimiento, que le agradezco y le voy a agradecer toda mi vida. Y también, por supuesto, a su equipo, a José, que también tengo el honor de que sea mi amigo, José Luis Rosales, a Aranza Pizarro, que bueno, no me alcanzarían las palabras para poder agradecerle todas, digamos, las atenciones, todos los gestos que ha tenido para mi estadía acá en Lima. Y también, bueno, por supuesto, este equipo es muy grande y cuando uno está también unos días en Lima encuentra también otras personas como Doris Mesores, como la querida compañera de acá también de la PUC, Fanny Muñoz, o como Julián Mesarina, que también contribuyó y me acompañó algunos de los días acá para visitar algunos museos de la ciudad de Lima, ¿sí? En Argentina tengo que agradecer también a la Dirección General de Cultura y Educación, particularmente a la subsecretaria de Educación de la provincia de Buenos Aires, a Claudia Bracci, y a la directora de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, Eliana Vázquez, que también permitieron que yo pudiera estar acá. Así que bueno, mi corazón rebosa realmente de alegría y bueno, siempre también es un placer encontrarse para intercambiar conocimientos, ¿no? Creo que hay un placer, si vamos a hablar hoy de erotismo, hay un placer también erótico en esto de encontrarnos para conversar, para hablar y para enseñar y aprender mutuamente. Bueno, voy a pasar esto es como un programa de televisión, así que voy a pasar a la conferencia, ¿no? Específicamente. Bueno, a la conferencia la titulé, como verán, Masculinidades y disidencias sexuales, una mirada desde el cine argentino. En este sentido, yo tomo al cine justamente como fuente y agente de la historia y de la sociología. Es decir, yo no voy a utilizar al cine, no voy a analizar el cine en los planos técnicos, en los planos formales, sino que para mí el cine es una herramienta que en realidad nos dice algo respecto de la época en la cual surgieron y se produjeron las películas. O sea, yo voy a tomar a ciertas películas como un documento en sentido Foucaultiano, ¿no? Y los documentos siempre nos dicen algo de la época en la cual surgieron. Lo que yo voy a intentar ver es qué nos dijeron justamente las películas, algunos, pero muy pocos también programas de televisión, respecto de gays, lesbianas, travestis, ¿no? ¿Qué representación dieron? Y acá, por supuesto, partimos también de una hipótesis. El cine, la literatura, ninguna creación artística surge a partir de la nada. Es decir, toda creación artística es hija de su época. Y en ese sentido, siempre es un discurso más que lo que hace es reproducir, avalando, legitimando y a veces criticando, ideas, prejuicios, amores, odios, sentimientos, en relación, ahora lo que nosotros vamos a ver es en relación a las diversidades sexuales y en relación a las masculinidades, ¿no? Pero lo que también nosotros pensamos, cuando pensamos el cine como fuente y agente de la historia, es que la ficción también es un mecanismo flexible para apropiarnos o para mostrar la realidad. Es decir, algunas cuestiones que secularmente estuvieron prohibidas o que no se podía decir, ¿no? Respecto de amores entre varones, amores entre mujeres, a veces el cine u otros mecanismos ficcionales, apelando a los instrumentos que les son propios, como la metáfora, la elipsis, ¿no? U otros recursos, han podido decir aquello que el discurso más llano a veces no puede decir. Por otro lado, siempre el cine, y sobre todo, ¿no? El cine de Hollywood, que lamentablemente a veces lamentablemente y a veces nos ha producido cierto placer, pero bueno, que nosotros hemos crecido con el cine de Hollywood,
lo que ha hecho también es mostrar diferentes maneras, o las maneras que parecían las correctas de ser más varón y de ser mujer. Y en ese sentido también han contribuido o se han materializado también en prácticas de vida. Por otro lado, y esto en relación con las diversidades sexuales, para gays, lesbianas, trans, travestis, el cine fue muchas veces también un ámbito de refugio. Es decir, primero de refugio para escapar de ciertas situaciones que pueden parecer adversas, ¿no? Como a veces ser insultados en la calle o ser insultados también al interior de las propias familias, ¿no? Y en ese sentido, el cine propiciaba la imaginación, la creación, evadirse a otros mundos. En ese sentido, no es casual la relación de un gay como Manuel Puig con el cine, ¿no? Y que haya construido toda una obra literaria en relación con el cine. Pero bueno, ha sido un lugar en donde, además, históricamente hemos intentado o hemos querido ser representados, ¿no? Porque justamente cuando desde la familia, desde la sociedad, o nos insultan o nos invisibilizan, uno busca, o nos negativizan a veces, uno busca algunas imágenes positivas e intenta que esas imágenes positivas aparezcan en algún lado, por ejemplo en el cine o en la televisión. En esto de cómo el cine tradicional, ¿no? Cualquier cine muestra maneras, y sobre todo el cine de Hollywood, muestra maneras de ser varón o maneras de ser mujer. Quería tomar una anécdota como para comienzo de esta conferencia, que es una anécdota que narra Enrique Gil Calvo en un libro que se llama Máscaras masculinas, héroes, patriarcas y monstruos. Gil Calvo ahí dice que tendría 8 o 9 años y tenía su hermana mayor de 12 años, discuten por qué no sabe qué cosa, ¿no? Y el Gil Calvo niño en un momento lo mira altanera a la hermana, que además medía mucho más, y le dice, ¿qué te pasa a vos? Y la hermana le contesta, ¿de dónde sacaste esa pose? Dice, ¿qué te crees que sos? Charlton Heston o Gary Grant, ¿no? En realidad, lo que había hecho Gil Calvo es mostrar una manera de ser varón, intentar mostrarse masculino, potente, viril, a partir de una imagen del cine, ¿no? Uno encuentra justamente en el cine diferentes formas de ser varón, diferentes formas de ser mujer, a veces no las más apropiadas, como en el caso de Gil Calvo. Lo que muestra también esta anécdota de Gil Calvo es que, en definitiva, también la masculinidad no es un hecho de la naturaleza, sino que justamente es una construcción social o una especie también de performance, ¿no? Para decirlo a la manera de Judith Butler. Así como el cine de Hollywood mostró diversas maneras de ser varón, ¿no? Y los que sobre todo mostró es la que aparecen como las más hegemónicas. Acá vemos algunos de los casos que podríamos pensar más negativos, ¿no? Esa manera de ser macho, fuerte, ¿no? Al estilo Rambo, ¿no? Mujeriego, ¿no? Al estilo el agente 007, James Bond. A la vez vamos a ver que también el cine de Hollywood mostró o retrató de algunas maneras también, ¿sí? De las maneras que pudo o que quiso, a gays, lesbianas y travestis. En este sentido hay un libro, que es un libro pionero para mostrar cómo el cine de Hollywood retrata a gays, lesbianas, trans y travestis, que es El celuloide oculto, ¿no? The Celluloid Closet. Muchas de las hipótesis que vamos a ver de Celluloid Closet extrapoladas al caso argentino y al cine argentino las vamos a ver también reflejadas en esta conferencia. Cuando Gil Calvo habla de masculinidades, habla en cierta forma también de ciertas máscaras, ¿no? Esta máscara que se pone ese niño también para enfrentarse en una disputa con la hermana. Para él, el cine, sobre todo lo que mostró, es tres tipologías, ¿sí? de máscaras, o de formas de ser varón, que son las formas de ser varón hegemónicas. Héroes, ¿sí? El varón como un héroe, el varón como un patriarca, como un padre de familia, como el padre también de una comunidad, y la otra es la de monstruos. Bien, para comenzar a introducirnos en el concepto de masculinidad, voy a tomar la definición que hace la Real Academia Española del término de masculinidad. Vamos a ver que no es muy enriquecedora, que digamos, ¿no? Como suele ser muchas veces la Real Academia Española.
y que dice, miren cómo define masculinidad. Dice, masculinidad, lo que es propio del varón. Y como adjetivo, la masculinidad es dicho de un ser dotado de órganos para fecundar. Es decir, que justamente nuestra definición de la masculinidad remite, ¿no?, a la masculinidad como algo relativo a la naturaleza y relativo a la biología. Uno es como es, ¿no?, por su propia biología, ¿no?, y por sus propios órganos genitales. A esta noción de la Real Academia Española de masculinidad es a la cual nos vamos a oponer, por supuesto, a lo largo de este encuentro. Cuando uno piensa en los conceptos de masculinidades, uno piensa sobre todo en los estudios pioneros, ¿sí?, de una socióloga australiana, de Raewyn Connell. Un libro pionero es Género y Poder, Gender and Power, ¿no? Y en donde ahí lo que hace Raewyn Connell es definir lo que ella cree que es la masculinidad hegemónica, ¿sí? Y ella dice, manera concreta de expresar el género masculino, la más comúnmente aceptada, la que aporta legitimidad al patriarcado y garantiza la posición dominante de los varones y la subordinación de las mujeres, ¿no? Es una construcción social que justamente lo que hace es legitimar el patriarcado. Otra de las definiciones de Connell es forma socialmente idealizada de la virilidad que era socialmente y jerárquicamente exclusiva. Preocupados por ganar el pan cotidiano, los varones se diferenciaban por su dureza, la competitividad, la contrariedad e inestabilidad psicológica, lo cual también legitimaba las violencias de los varones, ¿sí?, y era propenso a la crisis. Dentro de estos estudios pioneros, uno no puede dejar de tomar también Between Men, ¿no?, haciéndose hombre, ¿sí?, de David Gilmour. David Gilmour se va sobre todo a centrar en ciertos rituales que aparecen en todas las sociedades, desde las sociedades antiguas hasta las sociedades modernas y contemporáneas, ciertos rituales que aparecen para ver cómo uno se va convirtiendo en hombre, haciéndose hombre, ¿no?, cómo se convierte uno en hombre. Y dice, todas las sociedades parece que tienen algunos rituales, dice, el código masculino, el culto a la masculinidad, incluye un elemento de dominio que presupone que el hombre es superior a la mujer y quien manda. Pero para convertirse en hombre verdadero o hombre de verdad, hay diferentes rituales que han cambiado, ¿no? En la antigüedad griega era ese ritual denominado la pederastía. En otros lugares es el servicio militar obligatorio, que ha sido realmente un lugar también, ¿no?, de construcción de la masculinidad, ¿no? Inclusive no sé si pasaba acá en Perú, pero muchas veces a las maricas, ¿no?, o a cuando uno cometía un desvío dentro de supuestamente desorden de la moralidad, de la masculinidad, le decían, hacete hombre, anda al servicio militar, ¿no? Parecería que era un ritual justamente de ingreso a la masculinidad. Otros tenían que ver con vestimentas, ¿no?, pasar del pantalón corto al pantalón largo. Otros tienen que ver con el uso del reloj, ¿sí?, porque implicaba también el ingreso al mundo del trabajo. Pero en general son rituales, ¿no?, de ingreso a la masculinidad que incluyen algo que tiene que ver con la violencia, ¿sí?, malteadas, ¿no?, o cortes de pelo, etc. En este sentido tampoco podemos dejar de tomar, cuando pensamos en toda la conceptualización de la masculinidad, los conceptos de Rita Segato, ¿no?, una verdadera pionera, ¿no?, una verdadera militante también en cuestiones que tienen que ver con estudios de género, en denunciar la violencia de género. Y ella dice que el patriarcado o relación de género basado en la desigualdad se caracteriza por lo que denomina una pedagogía de la crueldad de los varones, cuya máxima expresión es, por supuesto, los feminicidios. La autora especifica que la masculinidad está más disponible para la crueldad porque la vida social, la socialización y entrenamiento para la vida de los sujetos varones, ya presente de los juegos infantiles, obligan a los varones a desarrollar una afinidad entre masculinidad y guerra, masculinidad y crueldad, masculinidad y baja empatía, y las mujeres son empujadas al papel de objeto disponible y desechable. También, por supuesto, Rita Segato, al introducir este concepto de pedagogía de la crueldad, si bien dice que las principales víctimas, ¿no?, eso queda clarísimo, son las mujeres, hacen que también los varones, en definitiva,
vivan en un mundo violento, vivan en un mundo menos amable y también tengan o se vean obligados también a esa crueldad, es decir, que también terminan siendo víctimas de ese patriarcado que van a terminar muchos de ellos dominando. Y finalmente también, ¿no? Dos autores, autoras que resultan centrales para pensar el concepto de masculinidad. Una es Silvia Federici, ¿sí? Sobre todo ese libro también pionero que es Caliban y la bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria. Ahí Federici hace una relación entre el patriarcado, tal como lo conocemos en las sociedades actuales, y el capitalismo, ¿no? Y el origen del capitalismo, dice, ¿no? En las sociedades occidentales, particularmente a partir del surgimiento del capitalismo, se produce una nueva división sexual del trabajo, donde los varones asumen el rol de la manutención económica de la familia, trabajan fuera de la casa y relegan a las mujeres al hogar y al cuidado de las hijas y de los hijos. En ese salir de la casa, en ese traer el dinero, se basa también esa relación de dominación. Entonces, a grandes rasgos, lo que describiría justamente a lo que llamamos masculinidad hegemónica o masculinidad dominante es que los varones se caracterizan por heroísmo, coraje. Esto establece que un hombre que se precie de tal no tiene que tener miedo y que proteja a las personas a su cargo. Esta idea de masculinidad produce dicotomías, por supuesto que falacias, ¿no? Dicotomías falsas, entre un sexo fuerte y un sexo débil, entre el activo y la pasiva, ¿sí? Y una idea de que la naturaleza de varón protector no le permite rehuir al combate y además ser competitivo y tener éxito. Otra idea de la masculinidad dominante es que el ser varón implica ser sexualmente potente, un semental, macho, amante, agresivo, de traer el pan a casa, ¿no? Alimentación, vestido y éxito económico, lo que podemos resumir en 3P, ¿no? Protección, provisión y potencia. Y finalmente sí, ahora otro sociólogo contemporáneo que ha hecho valiosos aportes también al concepto de masculinidad, desde su libro justamente La dominación masculina, y lo que señala Bourdieu y sobre todo lo que introduce es que además de violencia física hacia las mujeres, lo que implica la masculinidad hegemónica es violencia simbólica, ¿no? Y entonces va a dar una serie de ejemplos. Así, en los espacios públicos o en la televisión, a las mujeres les cuesta imponerse y quedan relegadas a un papel contenido, ¿no? De animadora, de presentadora. Cuando participan en un debate tienen que luchar permanentemente por llamar la atención y para retener la palabra, ¿no? Esa infravaloración que se hace de las mujeres se ejerce de manera inconsciente, y hay numerosos también ejemplos de cómo muchas veces se pretende acallar a las mujeres o reducir el papel de autoridad a partir de simples gestos, ¿no? Dándole una palmadita en la mejilla, algo que jamás se haría con un varón para pretender acallarlo, o reduciéndolas a su feminidad, ¿no? Diciéndoles querida o llamándolas por el nombre de Espila, algo que tampoco se haría con los varones en una discusión. U otra cuestión es también esto que llamamos estrategia del lobo con piel de cordero. Es decir, supuestamente estamos halagando a una mujer, pero en realidad la estamos reduciendo a la feminidad. Un ejemplo de esto sería, no sé cómo será acá también el tema de la educación vial, pero estimo que como en toda Latinoamérica será terrible, ¿no? Y ahí se juega muy particularmente, ¿no? La dominación masculina, ¿no? Dice, manejás o conducís tan bien el automóvil que pareces un varón, ¿sí? Como un poco la idea de que la mujer no está para conducir un automóvil. Supuestamente ahí, eso es un halago. Esta dominación masculina, ¿no? Esta violencia simbólica se va a expresar también en discursos, refranes, proverbios, enigmas, poemas, en las representaciones gráficas justamente del arte y el cine, en cómo se organiza el tiempo y el espacio de manera diferenciada para varones y mujeres, y en las técnicas del cuerpo, en posturas, ademanes, poses, ¿no? Que son atribuidas a las mujeres y que no pueden salirse de cierto canon, ¿sí? Y que aparecen en todas las sociedades. Este es a muy grandes rasgos, por supuesto, algunos de los marcos teóricos
de los cuales vamos a partir para poder pensar este concepto de masculinidades. Ahora vamos a pasar a cómo aparecen justamente esas representaciones de la masculinidad, sobre todo en el cine, ¿sí? Y en la televisión argentina. Estimo, después va a haber por supuesto un momento de diálogo, que no debe diferir mucho de lo que ocurre acá en Perú, ¿sí? Entonces vamos a tomar como punto de partida esta tipología que hacía Gil Carbó, ¿no? Las masculinidades hegemónicas, que son las que han aparecido también en el cine y en la televisión, aparecen a través de tres tipos ideales, ¿sí? Justamente el tipo ideal del patriarca, del héroe y del monstruo. Acá aparece el tipo ideal del patriarca. Yo no sé si ha pasado acá, probablemente sí, después me comentarán. En la televisión argentina, desde casi los inicios, de los años 50, 60, siempre aparecía el programa de un padre ejemplar, generalmente viudo, ¿no? A cargo de, generalmente, muchas hijas. No se sabe por qué, no tenía ningún hijo varón, ¿sí? Esta es la idea del padre justamente protector, ¿sí? En Argentina aparecen programas de televisión que ya expresan la grandilocuencia desde el mismo título. Uno de ellos se llamaba Grande Pa, ¿sí? Casi el patriarcado desde la misma titulación. Otro era Papá Corazón, ¿sí? Pero bueno, siempre esta idea, ¿sí? Esta idea del patriarca en Hollywood se va a mostrar sobre todo del padre ejemplar a través de una película paradigmática como es Matar un ruiseñor, ¿no? En el personaje de Gregory Peck. En el caso de los héroes, ¿sí? No casualmente aparecen justamente esos héroes ligados al nacimiento de la patria, ¿sí? Justamente el héroe generalmente que aparece como prototípico en las sociedades latinoamericanas es el militar, ¿sí? Hay muchísimas películas en Argentina dedicadas a ensalzar la virilidad, el coraje y la masculinidad hegemónica también de aquellos que forjaron la patria y que invisibilizan esa lucha por la independencia, por supuesto también a las mujeres. Acá puedo nombrar muchísimas películas. Esta es una película de 1970 de Torres Nilsson, basada en una biografía de San Martín, ¿sí? Y que tiene el tan fálico también título de El Santo de la Espada, ¿sí? Pero, a ver, acá sí esto aparece lo importante, ¿no? Recién decíamos cómo otras maneras de ser varón se filtran en ese aparentemente monolítico discurso de la masculinidad, ¿sí? Voy a tomar un ejemplo. Después, cuando nos centremos en las comunidades homosociales, vamos a ver muchísimos más ejemplos. Pero, a ver, si los ejércitos y las luchas por la independencia están nombradas o están lideradas únicamente por los padres de la patria, por los varones, eso implica que es una sociedad únicamente de varones, ¿no? Donde no existe la mujer. Entonces, ¿dónde aparece el afecto? En algún momento tiene que aparecer el afecto entre varones y de alguna manera se va a filtrar como el invitado no deseado, ¿sí? Muchas veces en algunos de esos films, en amistades intensas entre soldados, ¿no? O entre padres de la patria. Ni hablar, por supuesto, ¿no? La idea de padre de la patria, ¿no? En general las sociedades latinoamericanas tienen padres, pero no tienen madres, ¿no? Lo que se está haciendo también en los últimos años es inclusive poner en tela de juicio el concepto, ¿no? de patria, que remite y que encuentra la etimología en el patriarcado, ¿no? Y se está dando lugar a justamente realzar otras figuras como mujeres que lucharon también por la independencia, ¿no? Juana Azurduy, ¿no? Entre tantas otras. Acá aparece en una película del 2010 sobre Belgrano, ¿sí? De Pivoto, este es el director. Fíjense que bueno, Pivoto fue mucho más allá de los ejemplos que vamos a ver, ¿no? Pero acá aparece Belgrano en una escena, ¿sí? Contracturado en la espalda y recibe un masaje, por lo menos erótico, por parte de San Martín, ¿sí? Eso, por supuesto, un guiño, ¿no? Y es un guiño risueño, ¿no? Pero de todas formas da cuenta, ¿no? Acá casi de manera bastante literal,
de cómo también las sexualidades, o por lo menos las afectividades diversas, van a aparecer siempre, ¿sí? Inconsciente o conscientemente, como el invitado no deseado. Y esto aparece tempranamente también en el cine argentino. Esta es una película de 1937 que se llama Cadetes de San Martín, ¿sí? Siempre, por supuesto, la apelación, ¿no?, a San Martín, a ese patriarca, a ese padre de la patria, ¿sí? Es una película de un director que se llama Soffici, Mario Soffici. Y Cadetes de San Martín es una de esas películas auspiciadas por el Ministerio de Guerra, ¿sí?, de la Nación Argentina. Es una de esas películas que en lo que hacen es anticipar o legitimar lo que va a ser prontamente un golpe de Estado, ¿sí? Aparece muchísimas. Después van a tener su remake generalmente en la década del 70 para legitimar el golpe de Estado de 1976. Pero lo curioso es que Cadetes de San Martín, justamente una película que está destinada a ensalzar al soldado, ¿no?, a los militares, comienza con una escena muy curiosa. La escena empieza con, primero, una imagen del Ministerio de Guerra, ¿sí? Y después pasamos inmediatamente a las duchas, ¿sí? Y en las duchas están los cadetes, todos bañándose de una manera muy particular. Se está bañando en 1937, y por supuesto que no tiene ninguna intención erótica, ¿no? La intención es justamente ensalzar la valentía, el coraje, ¿no?, de los militares. Pero ¿cómo aparece esto como el invitado no deseado, ¿no?, el erotismo disidente? Entonces se están bañando en fila y cada uno acaricia la espalda de su compañero. Así empieza la película. El último acariciado dice: no hay nada en la vida más lindo que la mujer, ¿sí? Para, pues, probablemente disimular si pudo haber una erección, probablemente, ¿no? Justamente esta escena, que la pueden encontrar, la verdad que todas estas películas que yo les voy a nombrar, la encontramos entera y generalmente de buena calidad en YouTube. Hubiera sido impensable 5 años después, ¿sí? Porque en 1942 va a haber un escándalo que involucra una racia, ¿no?, una cacería contra los homosexuales que involucra a los militares, que se va a llamar el escándalo de los cadetes. Esto del invitado no deseado también se puede leer entre textos, ¿sí? Acá tomamos otro de los héroes paradigmáticos, ¿no?, en una película de Torre Nilsson de 1968, un héroe paradigmático no solamente del ser masculino, del ser macho, sino también del ser argentino, ¿no?, de la argentinidad, que es la figura del gaucho, ¿sí? Esta película remite a un ícono de la literatura nacional argentina, que es Martín Fierro, ¿sí? Martín Fierro es retratado en esta película como es retratado en el poema de Hernández, ¿no?, como un gaucho rebelde que está luchando contra los autoritarismos del Estado-Nación, de la policía, del ejército. Pero en un momento, por supuesto, pueden leer o pueden remitirse al texto de José Hernández. En un momento del poema del gaucho Martín Fierro, ¿qué ocurre? Uno de los policías, que se llama Cruz, en pleno enfrentamiento, se pasa del lado de Martín Fierro, ¿sí? Al grito de: yo no voy a dejar ansí, ¿no?, que se mate a un valiente. Eso que podemos leer casi como una especie de identificación o de amor a primera vista, ¿no?, del policía Cruz que se pasa del lado del bandido Martín Fierro, también, por supuesto, lo reflejó el cine. La anécdota no termina ahí, ¿no? Una vez que huyen de la policía, tanto Cruz como Fierro se van a vivir juntos a una toldería, ¿sí? Y cuando después en la toldería Cruz muera a manos de la población originaria, a manos de los indios, entre comillas, ¿sí?, Martín Fierro va a llorar o va a lamentar la pérdida de su amigo en términos que no podemos describir por la intensidad, justamente, en otros términos que no sean eróticos, ¿sí? Va a llorar días y días, no le va a encontrar sentido a su vida y se va a abrazar justamente a la tumba de su amigo. Siempre me gusta ponerlo, es una pintada en una pared que duró muy poquito,
porque estaba enfrente de un regimiento militar, ¿sí? Así que duró creo que un día, básicamente. Y acá lo que está representando es al gaucho Martín Fierro y a Cruz, ¿no? Haciendo explícito aquello que aparecía de manera elíptica en José Hernández, ¿no? Y mientras están besando, Cruz y Fierro dicen: nunca más taparán nuestros besos. Lo taparon bastante rápido, les digo. Al otro día ya no está. Pero bueno, por lo menos se hizo a tiempo a sacar el documento. Y finalmente, la tercera forma que aparece de la masculinidad y también como forma de dominación es la figura de lo monstruoso, ¿sí? Entre las figuras de lo monstruoso va a aparecer también la figura del monstruo y del monstruo homosexual, ¿sí? El monstruo homosexual como vampiro, el monstruo homosexual en una película como pedófilo, una película bastante temprana del cine argentino, una película de Carlos Hugo Christensen que se llama Si muero antes de despertar, ¿sí? Entonces vemos, yo doy solamente algunos ejemplos, pero se cumple esa tipología de Gil Calvo de cómo se van representando esas masculinidades hegemónicas, ¿no? Filtradas por otras masculinidades a lo largo del cine argentino. Ahora vamos a pasar directamente a cómo aparecen esto que podríamos llamar las identidades diferentes, ¿no? Las identidades disidentes o diferentes a el paradigma heteronormativo. ¿Cómo se mostraba otra forma de ser varón? ¿Cómo se mostraba el ser gay, por ejemplo, ¿no? Y en esto vamos a ver que el cine argentino sigue los parámetros del cine hollywoodense, aquellos que aparecen especificados en The Celluloid Closet, en el celuloide oculto, ¿sí? Una de las figuras más perdurables y paradigmáticas, ¿no? Donde aparecería representado algo del ser homosexual o del ser gay, es lo que podríamos llamar la figura de la marica, ¿sí? La figura de la marica aparece tempranamente en el cine argentino. Aparece, de hecho, en una de las primeras películas sonoras argentinas, ¿sí? Creo que si no es la primera, es la segunda. Creo que la primera es Tango y la segunda se llama Los Tres Berretines, ¿sí? Los Tres Berretines son el tango, el fútbol y el cine. Mientras el tango y el fútbol no son cosa de machos, son cosa de los varones, el tercer berretín, ¿sí? Que es el cine, es el lugar a donde va a ir la marica. ¿Cuál es la característica de este personaje que denominamos la marica? ¿Sí? Es que aparece siempre como un blanco para hacerle reír. Es como, aparece por ser desafeminado, es amanerado, aparece como el blanco de las burlas y como un recurso para hacer reír, ¿sí? Y siempre está la marica ocupando lugares y ocupaciones sociales consideradas menores dentro del estatus social, ¿no? O del estatus social del terrible capitalismo, ¿no? O relegados, o en profesiones o en ocupaciones relegadas a las mujeres. La marica siempre es un mucamo, una corista, una bailarina, ¿no? Un costurero, ¿sí? Aparece generalmente en todas las que podremos llamar comedias populares, ¿sí? En Argentina, en películas como Luis Sandrini, Nini Marshall, siempre en esas películas del dúo cómico Alberto Porcel, Jorge Porcel y Alberto Olmedo, siempre aparece una marica, ¿sí? Siempre para hacer reír, ¿no? Y para hacer justamente al espectador cómplice de la risa, ¿sí? Siempre, por supuesto, también ha habido discusiones, ¿no? Discusiones académicas respecto a la figura de la marica. Para algunos es una figura completamente peyorativa, que negativiza, ¿no? Que ridiculiza una manera de vivir una identidad sexual, ¿sí? Pero para otros hay una subversión en que aparezca la marica, porque por lo menos aparece visibilizado. Dice, no hay nada peor, además que ser invisible, ¿sí? Entonces, la visibilidad, y no la visibilidad a cualquier precio. Aparecer para hacer reír o aparecer como un personaje simpático, de todas formas, para algunos militantes y académicos aparece como positivo, ¿sí? Así que hay posiciones encontradas. No importa cuál es la intención del director o de la directora al incluir el personaje de la marica. Algunos creen que puede ser políticamente favorable, ¿no? Esa visibilización, y para otros no. Lo que es cierto, acá vemos una marica televisiva muy, recurrente en una
en un programa de televisión humorístico argentino que se llama Matrimonios y algo más, ¿sí? La marica se llama Huguito Araña, ¿sí? Por supuesto, el actor se llama Hugo Arana, y bueno, entonces le cambiaron y la feminizaron a partir de Huguito Araña, ¿sí? Algo de subversivo tenía que tener, ¿sí? Porque justamente en 1982, en plena dictadura militar, se lo prohíbe, se lo censura, de todas formas, a este personaje de la marica, ¿sí? Y se lo censura de una manera muy particular. Lo hacen que se tenga que casar dentro de la ficción cómica. La otra forma en que han aparecido ya lo que podríamos llamar relaciones eróticas entre varones o relaciones sexuales entre varones, que ya comienzan avanzada la década del 60, también siguen los parámetros del Hollywood clásico, ¿sí? Si aparecía una relación entre varones, una relación erótica, una relación de amante entre varones, o se insinuaba una relación, había como una regla no escrita. Esos varones tenían que terminar de manera trágica. Entonces tenemos toda una continuidad de varones, amantes, gays, que aparecen suicidados, con muertes violentas, asesinados, ¿no? O con por lo menos amores infelices, ¿no? Ahí, por supuesto, se estaba queriendo decir algo también de ese momento histórico, ¿no? Todo amor entre varones, todo amor homosexual, no tiene un destino trágico o debe pagar de alguna manera con la culpa de vivir ese amor a partir de la tragedia. Lo mismo pasa en literatura, yo no sé si recuerdan, pero hay una novela que es considerada como paradigmática, Maurice, ¿no? Maurice de Foster, ¿no? De Edward Foster, es una novela escrita en 1914, que relata una historia de amor entre varones que termina de manera feliz, pero recién puede ser publicada en 1971, ¿sí? Porque justamente la sociedad no hubiera legitimado, si aparecía la relación sexual, erótica, entre varones, esa regla era que debían terminar mal, ¿no? Debían pagar con la muerte, y con una muerte muy terrible, el hecho de vivir sus amores eróticos. La primera, esto se extiende en Argentina por lo menos hasta la década del 80, casi una de las primeras que aparece exclusivamente centrada en el amor homosexual, se llama Adiós Roberto, ya muestra desde la misma nominación que al final va a ser triste, va a ser despedida, no va a ser la despedida de Roberto, ¿sí? La primera película con final feliz que retrata una relación entre varones, es reciente, 1986, y se llama Otra historia de amor. Acá algunas metáforas, otras formas en las cuales aparecieron relaciones entre varones, ¿no? O se insinuaron de manera metafórica también las relaciones homosexuales. Hay un director también paradigmático de la década del 50 del cine argentino, que se llama Carlos Hugo Christensen, ¿sí? Él justamente también homosexual, ¿no? Nunca homosexual asumido, esas dobles vidas que se tuvieron que vivir muchas veces los homosexuales, ¿no? Y que se tuvo que casar inclusive, ¿no? Pero que en las películas no pudo dejar de reflejar justamente su sexualidad, ¿no? Sus propios deseos. No sé si se ve bien, pero en ese afiche de Safo, casi, ¿no? Primero que se llame Safo, ¿no? Lo cual remite a los amores lésbicos, ¿no? Pero además, en ese afiche de Safo, la mujer aparece como invertida, en el sentido de que ese afiche, en general, sería al revés en cualquier película romántica, no sería el varón protegiendo a la mujer. Acá aparece la mujer protegiendo al varón. Generalmente en los melodramas de Christensen aparece como esta inversión de géneros. Mientras el varón llora, sufre como una mujer, ¿no? Entre comillas, ¿no? Es la mujer la protectora, la infiel, etc., ¿no? Entonces fue la manera también de poder retratar otra manera de vivir la sexualidad, que era su propia manera. La otra manera, aparte de estos melodramas, que siempre terminaban, por supuesto, de manera trágica, ¿sí? Era a través del policial, ¿sí? Que, ha sido otra de las figuras también para retratar la homosexualidad. La homosexualidad ligada
a los lugares sórdidos, a la violencia, ¿sí? Por eso también terminaban siempre teniendo un final trágico. Y hay una película que aparece como sintomática desde la misma titulación. Es una película de 1951 que, fíjense, ya tiene un título que da miedo desde el primer momento, que se llama No abras nunca esa puerta, ¿sí? En la introducción de la película dice, el bien es tu casa iluminada, el mal es tu selva oscura, el bien y el mal están separados por una puerta. No abras nunca esa puerta, ¿no? También uno piensa acá la puerta y toda la metáfora del closet, ¿no? Y además también, ¿no? No abras nunca esa puerta, a la vez que aparece como una precaución, a la vez todo lo que aparece como prohibido te incita a abrir esa puerta, ¿no? Esta es otra también de las películas de Christensen, uno de los primeros también policiales argentinos, ¿sí? Se llama, fíjense también, desde los mismos títulos son terribles, ¿no? Hay otra que se llama La Trampa, son todos los pulpos, ¿no? Son todas películas que muestran esta idea de sordidez, ¿no? Esta se llama La muerte camina en la lluvia, ¿sí? Es una película muy particular, ¿no? Es un asesino que asesina para robar los días de lluvia y que firma sus asesinatos con una especie de seudónimo que dice S. López. Toda la atención de la película es para ver quién es S. López, ¿no? Los vericuetos de la trama dicen que S. López vive en una pensión que se llama Babel, ¿no? Casi que remite al lugar del pecado en la Biblia. Y cuando termina la película descubrimos que el asesino, S. López, no es uno solo, son 4, ¿sí? Y los 4 son varones, ¿no? Los 4 son solteros y 2 son abiertamente afeminados. Es decir, la homosexualidad también ligada a la criminalidad y a la violencia. Otra es esta, que aparece también, comienza con la muerte del objeto de deseo, que es el chico que aparece también ahí en el afiche, que se llama Extrañas Ternuras, de Daniel Tinar. Si este es el destino de los varones, ¿no? Si los varones solamente, o el amor entre varones solo puede aparecer bajo la figura de la marica, o bajo la figura de los amores infelices, las tragedias, los suicidios, la criminalidad, el destino de las mujeres no va a ser mejor, ¿sí? Hay una anécdota que es muy conocida, ¿no? La deben conocer todas y todos, ¿no? De la reina Victoria, que dice que cuando la reina Victoria tuvo que firmar el decreto que penalizaba la relación entre varones, lo firma inmediatamente. Pero cuando le dicen, tenés que firmar el decreto que penaliza las relaciones sexuales entre mujeres, la reina Victoria dijo simplemente, ¿para qué si eso no existe? ¿Sí? Hay una idea justamente de que de invisibilización, ¿no? de la lesbiana, ¿no? Y de los amores lésbicos, que va a aparecer en el cine, ¿no? El gay por lo menos aparece bajo la figura de la marica o esos amores infelices, ¿no? La lesbiana generalmente en el cine argentino aparece invisibilizada, salvo por un lugar. El único lugar en donde aparecen relaciones eróticas entre mujeres, ¿sí? Bajo las figuras de mujeres siempre hombrunas, ¿no? Estereotipadas, es en el subgénero del cine que podríamos llamar cárcel de mujeres, ¿sí? Ahí aparecen las relaciones lésbicas. Ahí parece haber como una especie de moral pedagogizante, ¿no? Si la mujer, si la lesbiana no está presa, merecería estarlo, ¿no? O el lugar de la lesbiana es la cárcel, ¿no? Parecía que ese era el cine pedagógico que aparece muy tempranamente y que se va a repetir también en el cine argentino. Aparece en una película de 1951 que se llama Deshonra, fíjense ya es el título, y termina en Atrapadas, ¿no? Una película de los años 80 del siglo XX. Y finalmente el transvestismo, ¿no? Esto acá sí aparece, por lo menos en el cine argentino es muy peculiar, ¿no? Porque el cine argentino aparece justamente mostrando el transvestismo desde sus inicios, ¿no? Y vamos a ver en películas muy fuertemente subversivas. Acá tenemos la primera película sonora argentina que se llama Tango, ¿sí? Es de Moglia Bart, de 1933, y comienza y termina la película con una mujer que era una cantante de tangos muy conocida, Azucena Maizani, ¿sí?
que travestida de varón canta un tango, ¿sí? Y fíjense cómo la inmensa subversión de todo esto. No solamente es una mujer travestida de varón, sino que además está cantando casi ese género musical que parece propiedad de los machos, ¿no? Que es el tango, ¿no? Entonces, esto sí aparece como una subversión muy importante, ¿no? Dentro del cine argentino. Y en la primera película argentina, ¿no? Acá no estamos en el campo de la comedia, ¿no? Y en esto que decía Marlene Dietrich, ¿no? Si un hombre aparece trasvestido o disfrazado de mujer en una película, siempre se va a ver gente riéndose. Si aparece una mujer trasvestida como varón, no se ríe nadie, ¿no? Esto me parecería que también es una lógica que sigue el cine argentino. Esta me quiero referir particularmente porque es una película absolutamente subversiva, no solamente dentro del campo del cine argentino, sino dentro del campo del cine mundial. Y es Vidalita, se llama, ¿no? Es Vidalita, es una película de Zaslavsky de 1949. Va a estar en su momento 2 semanas solamente en cartel. Lo que va a mostrar Vidalita es una mujer que se traviste, en este caso, no solo de varón, sino que se traviste de gaucho, ¿sí? Porque el abuelo, creía siempre, por el nombre que era Vidalita, que había tenido un nieto varón y precisaba alguien para que se haga cargo de los quehaceres de la estancia, de los quehaceres del campo. La idea era que solamente un varón podía hacerse cargo de una estancia o de esas tareas consideradas masculinas. La mujer se trasviste de gaucho, ¿no? Y logra no solamente realizar todo lo que supuestamente hace solamente el sexo fuerte, solamente hacen los varones, lo hace todo eso, pero además enamora al capitán del Fortín, ¿sí? Un soldado, ¿sí? Interpretado por Fernando Lamas, en su última película, después él se va a ir a Hollywood, que está dispuesto a casarse con Vidalita sin saber si es varón o si es mujer. Y esto únicamente lo vas a ver en la noche de bodas, ¿no? ¿Será varón? ¿Será mujer? Cuando se oculte la luna, el novio lo va a saber, dice la película, porque está hecha, como es una película gauchesca, está hecha toda con versos gauchescos, ¿sí? Atenta contra la idea de masculinidad, atenta contra la idea del macho, del ser nacional, ¿no? A partir de esta figura de Vidalita. Hay una escena que es la escena que aparece ahí, en donde el soldado, ¿sí? Se está bañando y supuestamente ellas son varones, entonces pueden asistir también al baño del soldado, con lo cual aparece un erotismo impresionante, ¿no? Y una última escena que aparece como muy particular es que aparecen los 2 varones, supuestamente Vidalita y el soldado, bailando en la fiesta, ¿sí? En la fiesta del pueblo, y el pueblo lo mira escandalizado, pero también dicen cosas muy significativas. Dicen, 2 varones, dice 2 varones bailando, ¿qué se van a terminar casando? Pero alguien del pueblo dice, no sería la primera vez que se casan 2 varones. Y el abuelo, ¿sí? Dice, ¿qué hay problema ahí? Dice, yo de joven también me disfrazaba de mujer. Es decir, ¿cómo aparece? Uno tendería a pensar que lo gay, lo lésbico, lo trans, aparece recién en el cine militante y no se filtra o no aparece en otras películas, por ejemplo, acá del cine de oro argentino, ¿sí? Y finalmente nos vamos a referir a un concepto, bueno, que por supuesto es un concepto que conocemos todas y todos, pero que siempre viene muy a cuento volver a ese concepto, que es el concepto de homosociabilidad, porque ahí justamente también van a aparecer estas sexualidades disidentes de alguna manera, ¿no? Es un concepto de Eve Kosovsky-Sedgwick, ¿no? Que lo va a trabajar en el libro Entre varones, ¿no? Between Men, ¿sí? Y cuando Eve Kosovsky-Sedgwick se refiere al concepto de homosociabilidad, se va a referir justamente a esas comunidades exclusivamente masculinas, ¿no? A esas comunidades de las cuales están excluidas las mujeres. El mundo del fútbol, el mundo de los bares, ¿sí? De los bares o de los cafés masculinos, soldados, ¿no? El mundo del ejército, el mundo de los guapos, ¿no?
Pero bueno, como decíamos antes, son comunidades de hombres en donde aparece cierta repulsión de la mujer, es decir, cierta misoginia. Las mujeres aparecerían en estos contextos como aquella que puede traer el fin de la libertad o puede coartar también la vida de los varones, y donde las relaciones entre varones tienen lazos intensos, amorosos, ¿no?, que uno confundiría con el homoerotismo, que no llegan a la sexualidad y que se diferencian de la homosexualidad, porque las comunidades homosociales, por más que tienen lazos intensos muy fuertes entre varones, son profundamente homofóbicas. Es decir, y siempre van a tener chistes referidos a los varones, a las maricas, etc., ¿no? También lo que se suele dar en estas comunidades homosociales es tanto lo que Kosofsky-Sedgwick como otro autor, antropólogo, René Girard, van a caracterizar como deseo triangular, que va a ser otro de los mecanismos para mostrar la homosexualidad. ¿Cuál va a ser el mecanismo del deseo triangular? Dos varones, ¿sí?, a veces son dos mujeres, en algunos cuentos de Borges inclusive, ¿sí?, dos varones que toda la vida rivalizan por el mismo objeto de deseo. Dos varones que toda la vida rivalizan por la misma mujer. Pero también el objeto de deseo puede ser un pozo de petróleo, ¿no? O puede ser un revólver, ¿no? O puede ser el dominio del pueblo, ¿sí? Pero que en esa rivalidad lo que esconde, o lo que subyace, es en realidad el lazo erótico entre ellos. Es decir, que utilizan un tercero como una excusa para ocultar que el lazo intenso más perdurable es el que entre ellos se disfraza de rivalidad, pero en realidad está impregnado de erotismo, ¿no? Y además pasan toda la vida juntos en esto de rivalizar. Acá vamos a ver también solamente algunos ejemplos. Uno es justamente en el campo del fútbol, ¿no? Es el lugar también donde se construye, ¿no?, tan fuertemente la masculinidad en Argentina, ¿no? Hay un autor argentino, un antropólogo que se llama Eduardo Archetti, ¿sí?, que justamente caracterizó, ¿no?, los tres lugares donde se construye la masculinidad, ¿no? El tango, ¿no?, el turf y el fútbol, ¿sí? Bueno, acá hay una película referida al fútbol de 1951 de Enrique Discépolo que se llama El hincha, ¿sí? El hincha refiere a un fanático, ¿sí?, de un jugador de fútbol que justamente hace con el jugador de fútbol lo que haría un varón heterosexual, ¿no?, dentro de la masculinidad dominante con una mujer. Es decir, tiene el póster del varón, del futbolista en la habitación, lo sigue a todos lados, retrasa justamente su matrimonio en función de si va a ganar o no va a ganar este jugador el campeonato. Se llama El hincha, ¿no? Entonces, bueno, vemos nuevamente cómo se filtra esa otra forma, y la relación más importante de este varón tiene que ver con su relación con el jugador de fútbol. Y acá nos vamos a meter, ya que nos metimos con los gauchos, con todo, nos vamos a meter con el otro prototipo de la masculinidad argentina, que es el guapo, ¿sí? Un guapo del 900, fíjense ya cómo se llama la película, basada también en una obra de teatro. Es una película de Torres Nilsson, ¿no? También un guapo que está al servicio de un político. Está en la figura prototípica del guapo. Son también lugares, ¿no?, o comunidades homosociales, comunidades solamente de varones, ¿no?, y donde la relación entre el político, ya se ve solamente en la mirada, ¿no?, entre el político y el guapo, ¿sí?, es la más importante también y la más intensa que cualquier relación que puedan tener con una mujer, ¿sí? En algún momento el guapo dice del político: es la horma de mis alpargatas, no es la horma de mis zapatos, ¿sí? Dentro de la figura del gaucho, uno siempre encuentra que el gaucho está acompañado de un varón, de un varón que oficia como amigo inseparable, como el amigo de toda la vida. Martín Fierro es Cruz, ¿sí? Para Santos Vega, por ejemplo, para Juan Moreira, es Julián. Y acá tenemos el otro prototípico del gaucho en Argentina, que es Don Segundo Sombra. Hay una película también de 1969,
el amigo inseparable de Don Segundo Sombra, ¿sí? Un hombre mayor, es un joven de 15 años, descrito como de inusual belleza, ¿sí? Que se llama Fabio Cáceres. La relación es tan importante entre ellos que cuando ellos se separan, ¿sí? Las palabras de Fabio Cáceres es: me fui como quien se desangra, ¿sí? Aquí está en la película. Tenemos también muchísimos, solamente voy a dar un ejemplo, que es el ejemplo más significativo de esto que habíamos llamado justamente el deseo triangular, ¿no? Esta idea de dos varones que toda la vida están peleando por el mismo objeto de deseo. Es un cuento de Borges, ¿sí? Un cuento de Borges que va a ser llevado al cine por justamente el director que les decía antes, que en Argentina hay todas estas películas como Safo, como La muerte camina en la lluvia, o No abras nunca esa puerta. Es decir, el director es Carlos Hugo Christensen. Carlos Hugo Christensen va a llevar al campo cinematográfico una película de producción argentino-brasileño que se llama A Intrusa, ¿no? La Intrusa, que es basada en el cuento de Borges, que es muy cortito, lo pueden leer, la verdad que es el que mejor expresa justamente esta idea del deseo triangular, ¿sí? Bueno, Borges va a aparecer en muchos relatos, ¿sí? Tenemos otro, ¿no? El duelo, el otro duelo, donde aparece entre mujeres esta misma idea del deseo triangular. Acá en el deseo triangular, La Intrusa es muy particular porque es entre dos hermanos, ¿sí? Dos hermanos que viven juntos, ¿sí? Que se enamoran y desean a la misma mujer, que rivalizan por la misma mujer, y en algún momento la comparten, ¿sí? Cuando la comparten, Christensen no hizo más que llevar al plano, a la pantalla cinematográfica, algo que se puede leer en el texto de Borges. La pueden compartir una noche cada uno, ¿sí? O la pueden compartir, como lo va a mostrar Christensen, ¿sí? Los tres juntos, ¿sí? ¿Por qué es La Intrusa? Porque se interpone justamente en el verdadero amor ahí, que es el amor entre varones y el varón entre hermanos, ¿sí? En la película de Christensen, los hermanos, en la película ya de 1979, terminan besándose, ¿sí? Borges se escandalizó, ¿sí? Porque Borges, yo no sé si saben, pero él, por más que estaba ciego, siguió yendo al cine, ¿no? Le explicaban la película María Kodama, ¿no? Cuando iban al cine, ¿sí? Pero el texto de Borges habilita esta lectura y la propicia, ¿sí? Porque inclusive tiene un epígrafe, que es un epígrafe de Reyes, que alude justamente al amor, uno de los amores más homoeróticos de la Biblia, que es el amor entre el pastor David, ¿sí? O el rey David y Jonatán, ¿sí? Que en algún momento, cuando Jonatán muere, David dice de Jonatán: tu amor era más valioso para mí que el amor de las mujeres. No, ese es el epígrafe del cuento de Borges. Por lo tanto, si ella es la intrusa, casi está cantado, ¿no? Pero bueno, Borges de todas formas se escandalizó. Y finalmente algo que me parece muy interesante incluso para poder pensar el cine actual, el cine contemporáneo, no vamos a recurrir casi a uno de los grandes maestros, por supuesto, ¿no? Cuando uno piensa estas formas o estas sexualidades disidentes, ¿no? El erotismo queer, el erotismo gay, ¿no? Que es Michel Foucault, ¿no? Un artículo casi de sus últimos años que se llama De la amistad como forma de vida, ¿no? Él decía, ¿no? Entre tantas cosas interesantes que dice en ese reportaje, ¿no? Señala que, primero, una cuestión, ¿no? Dice que la gente vea actualmente, ¿no? Estábamos en 1984, a dos homosexuales levantarse en la calle, irse a la cama. Dice, quizás no escandaliza a nadie, ¿no? Lo que escandaliza es verlos despertarse felices al otro día, ¿no? Dice, entre tantas otras cosas bellas en ese artículo. Pero también señala que lo más subversivo en las sociedades actuales no es aquellas identidades que aparecen como identidades cristalizadas, ¿no? Respecto de el amor entre mujeres o el amor entre varones, ¿no? Pensemos que la homosexualidad es una categoría jurídico-médica, ¿no? Casi no hija de la militancia, sino hija del poder hegemónico, sino que lo que puede escandalizar más a las sociedades modernas, a las sociedades actuales, es lo inclasificable, ¿no? Esas identidades que no aparecen como fijas, sino como discontinuas,
esas relaciones que no tienen un límite, ni tienen unos parámetros, ni tienen sobre todo una clasificación. Y a él le parecía que la amistad, y no la amistad pensada como una amistad sin sexo, ¿no? Sino también la amistad que donde pueda aparecer el sexo, ¿no? Donde no aparezca ni la idea de noviazgo, ni la idea de homosexualidad, ni de lesbianismo, podía ser más subversiva para las sociedades contemporáneas que la homosexualidad, el lesbianismo u otras identidades más cristalizadas. Él tomaba como ejemplo un hecho trágico, ¿no? Dice que era la guerra de 1917, ¿no? Dice, la guerra de 1914, ¿no? Lo que pasa es que lo sitúa en 1917. ¿Cómo hacían esos soldados, ¿no? De esa gran guerra, esa primera gran guerra sangrienta del siglo XX, para sobrevivir, para desplazarse al otro día, ¿no? Para seguir luchando entre el barro, los excrementos? Dice, necesariamente tuvo que forjarse un lazo intenso entre esos varones, ¿no? Un lazo intenso que va a verse reflejado, ¿no? Hay fotografías, ¿no? De soldados durante la Primera Guerra Mundial, abrazados desnudos, etc. Uno no puede decir, y a él le molestaría mucho decir, ahí está la homosexualidad. Ahí aparece un lazo intenso entre varones que no tiene definición, que puede incluir o no el acto sexual, pero que está impregnado de erotismo, ¿no? Y esto es uno de los ejemplos que pensaba como de la amistad como forma de vida. Probablemente lo que él estaba pensando es en las experiencias que le había contado su propio profesor, Georges Dumézil, ¿no? Que había participado de la Primera Guerra Mundial y que siempre se refería a esos días como nuestras grandes orgías de los años 20, ¿sí? Y en esto solamente 2 o 3 ejemplos y termino. Uno es una película que también les recomiendo. Todas las películas que yo les nombro están en YouTube, están de buen acceso además, y además tienen muy buena, generalmente gracias al trabajo de un restaurador argentino que se llama Fernando Martín Peña, tienen muy buena definición, ¿sí? Fíjense cómo se llama esta película, se llama La Raulito. Si después nos queda un poco de tiempo, vamos a mostrar el monólogo de La Raulito, que es el mejor monólogo, yo creo, del cine argentino. El más largo también, dura 4 minutos, ¿no? Un monólogo, ¿sí? La Raulito es una niña de la calle, ¿no? Que vive en Buenos Aires, pero que adopta la identidad de un varón para poder sobrevivir, porque como niña de la calle le sería muy difícil de sobrevivir. La Raulito es una hincha de fútbol muy importante, ¿no? Una fanática del club de fútbol argentino que es Boca Juniors, ¿sí? Cuando está en la calle conoce a un niño, que tampoco sabe si es un niño o una niña, ¿no? Esto de las identidades que aparecen como no fijas, que se llama Medio Pollo. Si hacen amigos, amigas, no se sabe, fíjense, ya la ambigüedad de género aparece desde la misma nominación, es La Raulito, y ambos terminan escapando a Mar del Plata, ¿no? Esto me parece como un gran ejemplo, ¿no? de esto que Foucault llamaría de la amistad como forma de vida, de poder pensar formas subversivas de relaciones entre varones, entre mujeres. Hay otra que se llama Mi Mejor Amigo, ¿no? Hay estas más recientes de Martín Deus del 2018. Otra que se llama Soñar, ¿no? Una amistad también entre varones, y donde uno de ellos es casi un prototipo también de la masculinidad en Argentina, que es el boxeador Carlos Monzón, ¿sí? Bueno, si hice este recorrido, en realidad, por diferentes imágenes, diferentes representaciones del cine argentino, es para poder analizar, ¿no? Para poder vernos en el reflejo de los que fuimos, ¿no? Cuando uno se mira en el reflejo de lo que fue, puede, como cuando uno revisa la historia, puede revisar y puede evitar en el futuro, ¿no? Los aspectos más negativizadores, ¿no? Los aspectos más destructivos, ¿no? Yo descreo también siempre de la política de la cancelación, también por eso, ¿no? Por varias cuestiones, ¿no? Y fue también uno de los motivos por los cuales tomé esto, ¿no? Si uno va a cancelar todo lo que aparezca como antipatriarcal o anti-heteronormativo, casi tendríamos que terminar con toda la cultura occidental desde el siglo II en adelante, ¿no? Pero además, para mostrar que inclusive en ese cine que aparece como patriarcal,
aparecen fisuras, ¿sí? Aparecen algunas cuestiones en donde uno puede leer a contrapelo, puede leer otras cosas, pueden aparecer amores disidentes, pueden aparecer identidades diferentes, es decir, puede uno encontrarse inclusive reflejado. Pero también la idea, por supuesto, es revisar las imágenes de los que se produjeron para evitar en el futuro las imágenes más negativizadoras y las imágenes más destructivas, y para justamente poder pensar nuevas imágenes, nuevas ideas, nuevos proyectos, ¿no? Porque las imágenes siempre reflejan formas de amar, pensar y sentir, y cuantas más imágenes y más diversas sean las imágenes sobre formas de amar, pensar y sentir, más influirán también en diferentes formas de vida. Así que bueno, este es el paneo que preparé para hoy. Les agradezco muchísimo la atención y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Adrián, por la presentación. Entonces, pasaríamos a abrir un poquito el espacio, ¿no? Para sus comentarios, preguntas, digamos, los ecos que le ha hecho la presentación en relación tal vez con el Perú, ¿no? En fin, abrimos un poquito el micrófono, digamos, ¿no? Voy a tomar un chiste que no me pertenece, ¿eh? La primera pregunta siempre cuesta, vamos por la segunda. No es mío el chiste. Hola Adrián, muchas gracias por esta tarde. En realidad es la primera vez que participo en un evento que se hable de diversidades, que es un tema que recién estoy iniciando a investigar. Siempre había tratado temas de género en general, ¿no? Pero acabo de terminar una maestría en gestión de desarrollo social y pretendo hacer una tesis acerca del aporte al desarrollo social y cultural en Huancayo de la comunidad LGTB. Primero porque durante el tiempo de la pandemia muchos murieron, ¿no? Murieron de hambre, no precisamente enfermos, ¿no? Entonces, buscaron muchas formas de agenciarse una sobrevivencia. Se abrió la casita de diversidad Huanca, hubieron varios intentos de trabajo comunal, ¿no? Y ese ejemplo de sororidad es el que me sensibilizó, ¿no? Entonces estoy en esa etapa de buscar información, ¿no? Ahora me abre muchísimo más el panorama, ¿no? La presentación que has hecho hoy día, ¿no? Muy poco se ha escrito en Latinoamérica sobre ese tema, ¿no? En Perú también, en Huancayo peor, ¿no? En pasó solo 2 veces, ¿no? Pero creo que es muy importante poner este tema en la mesa, ¿no? Entonces yo te preguntaría, ¿cuál crees que es el aporte de la comunidad LGTB al desarrollo? ¿No? Porque en realidad tu visión de la comunidad y para poder crear películas, supongo que te lleva también a ver lo bueno de ellos, ¿no? Que es lo que yo también en algún momento pretendo mostrar. Gracias. Bueno, a ver, ¿ahí se escucha? Sí. Hola, ahí ya lo ves. Bueno, siempre la inversión de las disidencias, tenía que apretar un botón y apreté el otro. Bueno, a ver, yo creo que si algo puede tener siempre de subversivo, ¿no? De lo que denominamos, ¿no? La comunidad LGTBI, es que vaya a contracorriente justamente del impuesto, ¿no? De recuperar, ¿no? A ver, ese papel subversivo que debiera ser el propio, ¿no? Primero porque
tienen una forma, o tenemos, mejor dicho, una forma de vivir, de amar, de sentir, diferente a la establecida, ¿no? A eso que aparece como lo paradigmático, ¿no? Lo paradigmático aparece siempre como lo heteronormativo, ¿sí? Entonces, recuperar, ¿no?, la subversión que radica en eso y extrapolarlo a otros, por supuesto, a otros conceptos estructurantes, ¿no?, que vos bien los trajiste a colación. Yo no los traje a colación, pero por supuesto que cuando uno piensa cualquier tipo de enfoque, tiene que pensar en un enfoque interseccional, ¿no? Es decir, el enfoque interseccional implica la categoría de género. Yo me tuve que centrar en una porque si no, no podemos profundizar en todas las demás, ¿no? Pero un enfoque interseccional implica la categoría de género, la categoría de clase, la categoría de raza, ¿no?, entre comillas, o como queremos llamarla, ¿no? Es decir, por supuesto que no son lo mismo, hay un sufrimiento y una discriminación específica por ser gay, lesbiana, trans y travesti, pero hay un sufrimiento doble, ¿no?, para un gay que no es blanco o un gay que es pobre, ¿no? No es la misma la vida, ¿no?, incluso no es lo mismo la vida de un gay que una lesbiana que una trans, ¿no? Digamos, hay diferentes también acá cuestiones. Es decir, recuperar ese costado subversivo que implica ya el solo hecho de vivir o de pensar una vida diferente a la heteronormatividad y aplicarlo a todos los órdenes de la vida, ¿no? Hay algo que me preocupa muy particularmente. Yo no sé cómo será la situación acá en Perú, pero hay algo que me preocupa particularmente, no sé, gays, lesbianas, trans y travestis votando a la derecha, ¿sí? Eso me preocupa particularmente, ¿no? Pero es eso, no sé, extrapolar, ¿no?, cierta subversión, ¿no?, que debería ser lo propio nuestro a esas otras enfoques, otras áreas que vos trajiste a colación a partir de una situación trágica, ¿no? Murieron de hambre, ¿no? Están atravesados no solamente por una situación de discriminación de género, sino también por una discriminación de clase, ¿no? Es eso, básicamente. Gracias, gracias. Muchas gracias, Adrián. Yo estoy acá como mensajera, leyendo las preguntas del envío en Facebook. Entonces, bueno, acá tenemos 3 preguntas, pero podemos ir turnándonos si hay preguntas también en el aula. Entonces, bueno, la primera es de María. Ella pregunta, la representación de masculinidades disidentes en el cine argentino, que rompe las narrativas fundamentalistas heterosexistas, ¿preparó a las personas de ese país para que las leyes a favor de la diversidad se hagan posible? Es una primera pregunta de María. A ver, yo creo que, lo que también señalábamos al principio, a ver, no existe un cine fuera del contexto en el que surge, ¿no? Yo creo que el cine, por eso es fuente y agente de la historia, porque el cine no crece, no nace a partir de la nada, ¿no? El cine en general lo que hace es absorber ideas, prejuicios, pero también acciones rebeldes que en ese momento puedan estar circulando. A veces, al materializarlas en imágenes, las puede hacer más populares, a veces puede ser un instrumento político, ¿no? Y en ese sentido, sí, a ver, cuanto más imágenes diversas tengamos, cuanto más imágenes positivas tengamos, es otro elemento más, u otra herramienta más también de la lucha política para poder ampliar los derechos, ¿no? Creo que por eso también es tan importante esas películas que ya se denominan casi como cine militante, ¿no? Como cine político, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hoy nombraba el ejemplo de Otra historia de amor, de 1986, es una película en la cual el director toma la misma decisión que toma Edward Foster cuando escribe Maurice. Yo escribo esta película, yo narro esta película y decido que haya un final feliz porque quiero justamente mostrar que el final feliz, si existen los finales felices, ¿no? en la vida, que es posible un final feliz en una relación entre dos varones. Entonces es una decisión política, ¿no? Yo quiero mostrar esto para mostrar que no hay nada de pecado, que no hay nada de criminal en una relación entre varones, sino que puede ser provechosa, feliz, dichosa para los amantes, ¿no? Esas decisiones políticas, por supuesto, que siempre ayudan. Yo creo que, bueno, no la crean por sí solo, ¿no? El cine solo por sí solo no puede. Lo que siempre hacen es
acompañar procesos, reforzarlos, a veces popularizarlos, ¿no? Eso sí, me parece que es una función del cine muy importante, ¿no? Y a veces el cine político particularmente sirve para esas cuestiones. Debió haber sido muy importante, igual, Otra historia de amor, porque cuando la cadena Telefe la emite por televisión por primera vez, en los años 90, le corta el final feliz, ¿no? Es decir, la película termina cuando los amantes varones se separan en el aeropuerto, ¿no? Y ahí cortan la película. Así que parece que todavía en los años 90 seguía siendo subversiva. Pero por supuesto, ¿no? El cine influye, pero bueno, yo creo que siempre lo que hace es acompañar o reforzar, ¿no? O dar cuenta, ¿no? De ciertos momentos políticos. Y eso siempre, ¿no? Uno piensa inclusive todo el cine militante, ¿no? de Alemania de los años 20, ¿no? Que también produce cine militante, ¿no? Películas como en la República de Weimar, como Diferente a los demás, ¿no? O tantas otras, son películas destinadas a anular el parágrafo 175, ¿no? Que justamente en Alemania era la que penalizaba la homosexualidad, ¿no? Pero acompaña otros procesos, ¿no? En la sociedad también están produciéndose procesos de apertura, sí. Pero por supuesto que es importante, claro. Quería comentar, no sé si tú también lo puedes comentar, porque cuando la compañera ha hablado de este caso en Junín, en Huancayo, me ha hecho recordar una novela peruana de un autor, Mario Velatín, que se llama Salón de Belleza. Y bueno, es la historia de un gay que va recibiendo en lo que era su salón de belleza a gente con SIDA, y que los cuida y los ayuda a morir, ¿no? Es un moridero, es una novela muy, a mí me encantó, es excelente, pero es fortísima, ¿no? Pero me hizo pensar en lo que tú señalabas, ¿no? Esta como comunidad de afecto, de humanidad, de resarcimiento en una época pues en que la gente moría de SIDA, ¿no? Entonces te recomiendo leer esa novela, la de Mario Velatín, muy buena es, y tiene esa parte que tú encuentras en la experiencia de Huancayo. No, sin duda, a ver, también me encanta la novela, si no me equivoco, incluso nunca es nombrado el SIDA, ¿no? No es nombrado, claro, aparece como metáfora, pero bueno, por supuesto por el contexto, por cómo muere la gente, es claro, ¿no? Que se está refiriendo, ¿no? al SIDA, pero bueno, puede referirse a cualquier otra situación extrema o límite, ¿no? Por eso también una de las primeras cosas que dije al comienzo, ¿no? Uno esperaba que después de la pandemia la humanidad hubiera salido más fortalecida, más unida, ¿no? Con otros criterios justamente de humanidad, ¿no? Pero sí, hay muchas ficciones, Salón de Bellezas ejemplares en ese sentido, que dan cuenta cómo, bueno, a veces, no siempre, pero a veces frente a estas situaciones extremas como fue la epidemia del SIDA, se producen esos lazos solidarios. La compañera hablaba de los lazos de sororidad, pero que bueno, que pueden ser ejemplares para que sean más perdurables, ¿no? Que no sean solamente para esas circunstancias tan trágicas. Aquí vamos. Ya, perfecto. Entonces acá tenemos 3 y doy una más de la web y luego pasamos. Ya, entonces acá Nicolás Moro pregunta: ¿qué pasa con las representaciones de las masculinidades en el cine hoy y qué se puede hacer cuando las formas diversas de masculinidades se normalizan y pasan a ser la norma para otras formas que hoy serían la disidencia? Sí, ahí, bueno, tenemos varios problemas porque justamente, a ver, esto que llamábamos masculinidad hegemónica, ¿no? Y que uno pensaría, ¿no? Esa masculinidad que caracteriza a las sociedades patriarcales, que ha servido para invisibilizar, sojuzgar, pegar y también asesinar mujeres, ¿no? Eso que llamamos masculinidad hegemónica, muchas veces, desde las llamadas sexualidades disidentes, no ha sido repudiada, sino todo lo contrario. Es decir, uno piensa, ¿no? Muchas veces, ¿no?
la comunidad gay, donde valoriza, ¿no? O pone un plusvalor en esa misma masculinidad, ¿no? En ser recio, en ser varonil, ¿no? En no ser afeminado, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema que es un problema de lo cual nosotros como comunidad nos tenemos que hacer cargo. Y que, bueno, sí, el cine lo ha reflejado, ¿no? El cine ha reflejado que inclusive, ¿no? En las comunidades supuestamente disidentes, ¿no? La masculinidad hegemónica aparece como un valor, ¿no? Donde no es resaltada, ¿no? La loca, ¿no? La loca es considerada como la pasiva, ¿no? Casi todo eso de la afeminada, ¿no? La marica, ¿no? Mientras que hasta en los grupos de Grindr, cosas, ¿no? Se valoriza, ¿no? Se pide que sea un macho dominante, ¿no? Etcétera, ¿no? Y que contenga todos esos prototipos de la masculinidad hegemónica que ha hecho tan mal a las sociedades patriarcales y que se pretende que se reediten, ¿no? La manera tragicómica, ¿no? Justamente en las comunidades disidentes, que debiéramos valorar todo lo contrario, ¿no? Si uno piensa además, ¿no? En las luchas, las grandes luchas que uno piensa de la comunidad LGTBIQ, realmente no fueron los varones gay masculinos, ¿no? Los que estuvieron al frente, ¿no? Si uno piensa en Stonewall, ¿no? Si uno piensa en las dictaduras latinoamericanas, uno piensa justamente en locas, en trans, en lesbianas. Las locas, trans y las trans y las lesbianas particularmente estaban en el frente de lucha, ¿no? Frente a la racia, ¿no? Frente a la policía en Stonewall, ¿no? Uno piensa en la dictadura militar chilena y uno piensa en una loca, piensa en Pedro Lemebel, ¿no? Uno piensa en la dictadura militar argentina y piensa también, ¿no? En afeminados, ¿no? Como Carlos Jáuregui también, ¿no? O como el mismo Manuel Puig a partir de la figura de la loca Molina en el texto del beso de la mujer araña. Ya, genial. Bueno, hola, Adrián, en verdad, excelente ponencia. Mi nombre es Naira Carcelén. Ya hace algunos años vengo trabajando en temas relacionados a género, bueno, tanto afuera como dentro de la universidad, sobre todo dirigido más a niñas y adolescentes, y en realidad recién hace algunos años atrás, que justo he venido con Miguel, que es un compañero mío con quien hemos podido trabajar temas relacionados a las masculinidades, porque, bueno, si bien dentro de la lucha de mujeres, un tema en el cual no había detenido mucho a analizar era justamente las masculinidades, que ciertamente mucho tiene que ver, ¿no? Y bueno, pensando un poco en lo que proponías al inicio respecto a la representación de los varones en el cine, me hacía pensar bastante en lo que propone Rita Segato también en cuanto a las masculinidades, a los mandatos de la masculinidad, ¿no? Quieren hacer, digamos, el cómo para validar esta masculinidad y ser un hombre de verdad, entonces no había que ser ni mujer, no había que ser ni gay, no había que ser niño. Y eso me hacía un poco pensar en lo que tú proponías en cuanto a la representación de los hombres dentro del cine, ¿no? En cuanto al patriarca, al héroe, al monstruo. Y un poco referente a eso me ponía a pensar, algo que se habla mucho hoy en día, tiene que ver con estas nuevas masculinidades, ¿no? Creo que es un concepto bastante complejo y amplio porque nos lleva a pensar si realmente existen, si hay una posibilidad, si a través de una herramienta tan importante como el cine se puede empezar a normalizar este campo de nuevas masculinidades, de qué manera podemos calar el mensaje realmente. Entonces yo quería preguntarte en realidad si tú en primer lugar consideras que existen realmente unas nuevas masculinidades, si es que son masculinidades más saludables, si es que simplemente nos estamos separando un poco del concepto de masculinidad hegemónica, y de qué forma entonces podríamos fomentar a través de esta herramienta como lo es el cine, como lo es el arte, que es una herramienta muy muy importante dentro, digamos, de este espacio activista en donde podemos hacer activismo, donde podemos lograr cambios y podemos hacer política a través del arte, ¿no? ¿De qué manera podríamos fomentar esta construcción de nuevas masculinidades dentro del cine? Bueno, varias cuestiones, ¿no? A ver, sí, a ver, han surgido o se han habilitado en algunas sociedades, a ver, digamos, es muy sesgado también, ¿no? No es lo mismo en algunas comunidades que en otras, ¿no? A veces es lo típico también de las grandes ciudades, ¿no? Habilitar eso que se suele denominar a grandes rasgos nuevas masculinidades, ¿no? Pero en algunas comunidades no, o en algunos pueblos no, ¿no? Eso siempre es muy situado también, ¿no?
sí, se habilitaron otras formas, ¿no? Donde, inclusive también a partir de los medios masivos de comunicación han aparecido, ¿no? Otras formas que habilitan al varón a la ternura, a poder llorar, ¿no? A salir de ese mandato, ¿no? De los hombres no lloran, ¿no? Etcétera. Claramente no ha sido demasiado subversivo, ¿no? Porque realmente no se ha producido un gran cambio social a partir de todo esto, ¿no? La verdad que uno de los temas más terribles, ¿no? De las deficiencias, ¿no? De las masculinidades, o lo que llamamos la masculinidad hegemónica, es que, digamos, es de riesgo mayor, ¿no? Los feminicidios siguen con una tasa altísima, ¿no? Las mujeres las siguen matando por el hecho de ser mujeres, ¿no? Vamos casi a lo más básico, ¿no? Al respetar la vida de las mujeres, y eso no ha ocurrido, ¿no? Entonces, bueno, si ha ocurrido de manera sesgada, no ha contribuido de manera muy radical, claramente, para poder hacerlo, ¿no? Yo creo que ahí hay un papel muy fuerte, ¿no? Y muy importante, ¿no? En los últimos tiempos, ¿no? En los últimos años, los que han hecho, sí, han contribuido a cambios sociales significativos son las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que tienen mucho que aportar también a las nuevas masculinidades, ¿no? Yo hay un concepto del que yo particularmente descreo, que es ese concepto que muchas veces circula, que es el concepto de empoderamiento de las mujeres, ¿no? Cuando me dicen empoderamiento de las mujeres, yo digo, ¿para qué se quieren empoderar? ¿Para hacer las mismas ridiculeces, violencias que hicimos los varones, ¿no? Pero en cambio las mujeres tienen mucho que aportar, porque en eso que siempre se llamó la fragilidad de la mujer, ¿no? Demuestra algo que tiene que ver con la vida. La vida no es poder, la vida es fragilidad, ¿no? Entonces, más que el empoderamiento de las mujeres, a mí me gusta más el concepto de fragilización de los varones, ¿no? Es ese concepto, ¿no? Porque tiene mucho más también que ver con la vida, ¿no? Creo que, bueno, en esto tampoco no casualmente, ¿no? Que son las mujeres directoras, ¿no? También las que en los últimos años han hecho algo más interesante y más significativo, ¿no? Que podemos pensar en este aspecto, ¿no? Yo pienso en Argentina, ¿no? Lucrecia Martel, Anay Berneri, ¿no? Donde aparecen también otras cuestiones. Por acá alguien había levantado, sí. Hay dos atrás y luego acá adelante. Hola, ¿qué tal? Yo estoy acá un poco en calidad de outsider porque no estudio en verdad temas de género ni trabajo en ellos, pero pertenezco de hecho a la comunidad LGTBI+, entonces me ha tocado de alguna manera tener que aprender al respecto hasta para educar a mi entorno y a mi familia también al respecto. Entonces, de lo que hablaste me llamó mucho la atención, por ejemplo, la dinámica en las cárceles y cómo eso se había plasmado a través del cine, por ejemplo, y cómo eso sigue vigente incluso en nuestra propia cultura, ¿no? O sea, en nuestros propios entornos a veces escuchamos que, digamos, es algo sobreentendido que en las cárceles se van a dar estas dinámicas homosexuales, por así decirlo. Entonces mi pregunta iba más a si cabe el análisis o el estudio de estas dinámicas, no solo en el cine, sino en general, no solo a través del dualismo de masculinidad y feminidad o heterosexualidad y homosexualidad, sino también a través de lo que es la orientación sexual fluida, ¿no? Que también es un concepto que en realidad no sé si no está tan explorado, pero por lo menos siempre se analizan a través de masculinidad, feminidad, y de repente hay otros conceptos que nos lleven a otro nivel, ¿no? De entender no solo el género, sino orientación sexual como algo que no es estático. Sí, muy interesante lo que consideras. A ver, yo casi me referí a este cine, sobre todo cuando pensé el tema de las cárceles, ¿no? Ha sido exclusivamente, ¿no? Casi, pensemos de los años 50, ¿no? Hasta los años 80, ¿no? La recurrencia para mostrar, y el único lugar donde aparecía el amor erótico, el amor sexual de lesbianas, ¿no? Entonces, ahí había un problema, ¿no? Había un problema que refería justamente a esto, ¿no?
que había, parecía esa especie de moral pedagógica, ¿no? Parecía que el único lugar de las lesbianas, todos los lugares eran invisibilizadas. El lugar de la lesbiana era la cárcel, ¿no? Si la mujer lesbiana o la lesbiana no está en la cárcel, merecería estarlo, parecería decirlo, ¿no? Yo lo tomé para eso. Pero sí, y hay películas donde justamente el ambiente de la cárcel propicia esto que vos señalás, identidades fluidas, otros amores diversos, amores afectivos. A ver, en términos de mujeres hay una película argentina bastante reciente que se llama La Leonera, donde lo que produce la cárcel es lo contrario, ¿sí? Es esa sororidad, ¿no? Y esas familias alternativas entre mujeres, inclusive con hijos, ¿no? Que vos estás señalando, ¿no? Al contrario, es ese espacio del encierro casi un espacio de refugio, ¿no? O también en relación con ese salón de belleza, ¿no? De Bellatín, ¿sí? Y además pensemos que nosotros, casi como cultura gay también y latinoamericana, tenemos en ese sentido una ficción ejemplar, ¿no? En donde en una cárcel se sucede eso que vos señalás, género fluido, ¿no? Así es una novela que traza aguas, ¿no? Que marca un antes y un después en la literatura latinoamericana, que es El beso de la mujer araña. El beso de la mujer araña justamente transcurre en una cárcel, ¿no? En una cárcel, y en esa cárcel están un guerrillero y una marica, ¿sí? Pero ¿qué pasa en esto de los géneros fluidos? Una la transforma a la otra, ¿no? La marica transforma al guerrillero, ¿no? Y el guerrillero transforma también a la marica. Al final de la novela de Manuel Puig, ¿no? La loca se vuelve guerrillera, ¿sí? Y el guerrillero termina teniendo una relación sexual, ¿no? De todas formas con la marica. O sea que transitan ahí los géneros fluidos. Por supuesto que es un lugar en donde uno puede pensar, ¿no? La resistencia también, ¿no? Y en esto tomar a Foucault, ¿no? Esos lugares, ¿no? De encierro, uno siempre los ha criticado, esos lugares de encierro prototípicos de la modernidad, ¿no? Escuelas, cárceles, hospitales, fábricas, ¿no? Pero también pueden ser lugares de lo contrario, pueden ser lugares de resistencia, ¿no? Esto que señala Foucault, donde hay poder, también siempre hay resistencia. Hola Adrián, antes que nada me parece que la información que has compartido el día de hoy es muy completa y te agradezco por eso. Yo vi un documental acerca del cine de terror argentino que abordaba desde los inicios del género de terror al día de hoy. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que incluyen la mirada y la participación de las directoras mujeres en el género de terror. Y no las incluyen solamente como una cuota, sino que las incluyen por la perspectiva y el aporte que tiene la mirada de un cuerpo cis de mujeres, y además que tienen otras problemáticas que se pueden representar en el género, ¿no? Pero me quedó esa duda de que las masculinidades y las diversidades sexuales, porque no lo abordan en este documental, desde la perspectiva, la información que manejas, ¿cuál sería el aporte que tienen las masculinidades y las disidencias sexuales en el género de terror? Por ahí escuché en parte que decías que los monstruos, por ejemplo, y los vampiros tienen por ahí algo de una masculinidad no hegemónica, pero si pudieras profundizar en eso. Sí. Siempre hago al revés, lo que tengo. Bueno, en cualquier momento va a pasar una tragedia. Sí, a ver, pensemos también, ¿no? El lugar que ocupan generalmente, ¿no? Las películas de terror en todas las sociedades, ¿no? En las sociedades contemporáneas, ¿no? De siempre, ¿no? Las películas de terror lo que suelen mostrar son casi los miedos, ¿no? Las obsesiones, los terrores de esa época histórica, y los materializan, ¿no? La materializan en una figura, ¿no? La figura de lo monstruoso, ¿no? En la figura de lo vampírico. Ahí uno piensa a nivel más global, novelas que después transformadas en películas, como Entrevista con un vampiro, ¿no? Donde ese vampiro que transmitía una enfermedad que dejaba al otro medio vivo y medio muerto, que transformaba en otro vampiro, en el contexto de los 90 podía ser leído como SIDA, ¿no? Uno piensa también cuando surge Drácula, ¿no? Como expresa también los terrores propios de su época histórica, ¿no? De Drácula lo que muestra es
el miedo a la noche, ¿no? El miedo a la sexualidad, ¿no? El miedo a la ciencia, también el miedo a la sexualidad, ¿no? Porque Drácula es polisexual también, ¿no? Y ahí en la figura de Drácula uno puede pensar cómo a través del tiempo va mostrando, ¿no? Diferentes miedos, ¿no? El Drácula de Bela Lugosi, ¿no? Que en cierta forma anticipa la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un Drácula en los 60, ¿no? Que muestra al monstruo negro, ¿sí? Que se llama Blácula, ¿sí? Siempre está mostrando justamente el miedo a lo diferente. Pero bueno, a ver, la figura del monstruo tiene siempre como también los dos mecanismos de poder y de resistencia, ¿no? Primero, uno puede estar mostrando aquello que causa miedo, aquello que es considerado lo monstruoso en esa sociedad, pero lo monstruoso en las sociedades capitalistas, lo que se opone a las sociedades capitalistas, puede ser pensado también como mecanismo de resistencia, ¿no? ¿Qué mejor en una sociedad capitalista que ser diferente? Casi que ser un monstruo, ¿no? Que ser queer, que ser lo diferente, ¿no? Entonces, eso me parece como que siempre es interesante porque puede habilitar a diferentes lecturas, ¿sí? El cine de terror generalmente en Argentina, por lo menos el cine de oro, no vamos, lo que se llama cine de oro, 40, 50, 60, no mostraba como esa doble fisura que vi en otros lugares, ¿no? Por lo menos bajo mi lectura, ¿no? Yo nombraba esa película, una de las primeras también películas del cine de terror argentino, que se llama Si muero antes de despertar, es del mismo Christensen, ¿sí? Donde la figura del monstruo aparecía en la figura de un pedófilo, ¿sí? Que asesinaba niñas, ¿sí? ¿No? Casi lindante también un poco como con la homosexualidad, ¿sí? No conozco demasiado el cine de terror último, de que me referiste de las mujeres, qué directoras son, pero bueno, estimo que las posibilidades del cine de terror siempre son buenas en estos términos, ¿no? De poder leerlo como también mecanismos de resistencia. Es decir, el monstruo también puede ser el liberador, el que destruye todo el mundo tal cual lo conocemos en la actualidad, y la posibilidad de poder pensar un mundo nuevo, ¿no? Hola. ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí. ¿No? Sí, sí. Ya. Adrián, yo te quería preguntar con relación, digamos, a las temáticas que se abordan en el cine, en este caso referidas a las masculinidades y diversidades. Por ejemplo, digamos, una mirada del cine feminista también se centra no solamente en el contenido de las películas, sino también en cómo mira la cámara, ¿no? Entonces, pensaba a partir de esto en cómo, digamos, si es que en estos directores de las películas que has mostrado, alguno, digamos, muestra un enfoque de esa cámara totalmente diferente, porque digamos que eso habilita una mirada distinta, ¿no? Porque a veces está fetichizada también, ¿no? Entonces, más o menos por ahí iba mi pregunta, a ver si es que podrías ver si es que hay una mirada diferente de digamos, un hombre hetero digamos, a una persona militante, ¿no? Sí, sí, claramente sí. Yo no soy especialista, o sea, yo miro el cine más como un sociólogo, ¿no? Entonces trato de ver qué representaciones aparecen, ¿no? Qué símbolos. No me enfoco tanto y no sé tanto de lo que tiene que ver con lo estrictamente formal, ¿no? Del cine, ¿no? De todas formas, como estoy dentro de un lenguaje cinematográfico, sí o sí tengo que tener en cuenta estas cuestiones que vos me señalás, ¿no? Claramente, sí. Sí, lo han mostrado de diferentes maneras. Por supuesto que cuando se muestra el lesbianismo, no solamente en las cárceles, ¿no? Y se enfoca ahí en la sexualidad y la cámara se dirige, ¿no? A la sexualidad de las mujeres en la cárcel, casi siempre está siguiendo una perspectiva masculina, ¿no? Donde la mirada masculina encuentra su objeto de deseo, ¿no? En esas mujeres que están en la cárcel teniendo sexo. Casi lo mismo que ocurre en las películas pornográficas, ¿no? Para heterosexuales, donde casi siempre también incluyen, ¿no? Una relación entre mujeres.
Aparecen ciertos fetichismos también, como vos señalás, ¿no? Qué sé yo, yo mostré una imagen de la película Vidalita, donde aparece también bañándose un varón, ¿no? Pero el primer plano está puesto sobre los pies, ¿no? Justamente el fetichismo de Zaslavsky, ¿no? El fetichismo erótico de Zaslavsky eran los pies, ¿no? Y entonces digamos, el director, la directora no puede dejar de mostrar, ¿no? Los deseos, ¿no? Los sentimientos, ¿no? En términos de lo que vos señalabas y cómo se mueve la cámara y todo esto, yo creo que la gran disrupción de los últimos tiempos lo hace justamente una mujer, ¿no? Lo hace justamente, recién la nombrábamos, ¿no? Lucrecia Martel. Lucrecia Martel, cuando en La Ciénaga, justamente para mostrar, ¿no? La decadencia de una clase social, pero que también es la decadencia de una sociedad, apela justamente a una cámara que siempre está, ¿no? de manera oblicua, ¿no? Posicionándose en el lugar de esa mujer alcohólica, pero para dar cuenta que esa es la manera o la única manera de mirar la sociedad actual, ¿no? Y también la posición invertida de la cámara, con lo cual también está teniendo un posicionamiento político, ¿sí? Yo creo que es la gran precursora de todo esto, ¿no? Casualmente es una mujer. Por eso apelaba tanto, ¿no? Que es el actor, ¿no? La actriz, pues vamos a decir, para que vamos a repetir estereotipos masculinos, ¿no? Paradigmático, ¿no? Es la actriz protagónica, la actriz social protagónica de estos tiempos, las mujeres, sin duda, sin duda. Y sobre todo porque además pensemos que tradicionalmente, ¿no? Ha sido el cine, como todos los artes, ¿no? Un lugar paradigmático de directores varones, ¿no? Una de las primeras directoras mujeres en Argentina, ¿no? Aparece María Luisa Bember, ¿no? Y donde también, ¿no? La manera en que hace una crítica a la sociedad también tiene que ver con esos formalismos a los cuales vos te referís, ¿no? Cómo enfoca, ¿no? Una relación sexual en una iglesia, ¿no? Con la campana en el medio a propósito de Camila, ¿no? Y de esa relación prohibida entre Camila y un sacerdote, ¿no? Entre una mujer de la aristocracia del siglo XIX y un sacerdote, ¿no? O en Yo la peor de todas. Pero sí, son las que han contribuido a una mirada diferente, inclusive desde el plano formal y desde la manera también de mostrar de cómo enfocaban la cámara, ¿no? Y a qué le daban prioridad y a qué no, ¿no? Y había una crítica social desde la cámara, sí, claramente. Sí, tenemos 2 preguntas más desde la web, si te parece, y con eso luego ya acabamos, que hay un delicioso coffee break afuera, donde le pueden seguir haciendo preguntas al profesor. Lo que pasa es que estas las hicieron hace rato, entonces ya me están escribiendo diciendo, ¿por qué no las haces? Entonces, dos. Una de Ramiro Laichea, que pregunta, ¿toda esta producción audiovisual de la que nos has comentado se da meramente desde la masculinidad? Y luego la otra pregunta, como para ya hacerte las dos, es de Pablo Ingercher. Sí, que dice, bueno, felicitar al profesor Melo, preguntarte de Buenos Aires, ¿qué piensas sobre cuál debería ser el clip a representar hoy desde una mirada LGTBIQ+, en el cine latinoamericano, así como el tema central va cambiando con las sociedades? Y, por ejemplo, lo que una película como Plan B de Marco Berger fue disruptiva en el 2009, hoy sería Machirula. ¿De qué te parece más urgente hablar? Entonces, esas 2 preguntas y ya, gracias. Con respecto a la primera pregunta, sí, como recién le comentaba la compañera, sí, la producción, a ver, el cine ha sido en Hollywood con Argentina, y particularmente todas las sociedades latinoamericanas, hegemonizada por varones, ¿no? De hecho, la mayoría, si no todas las películas a las cuales me referí, tuvieron que ver con producciones masculinas, ¿no? Eran los varones hablando de los varones hablando de las mujeres, y también de las diversidades sexuales. Tardíamente aparece la mujer, ¿no? En el panorama. Perdón, disculpa, Adrián. Qué barbaridad, qué barbaridad. Te estaba viendo cuánta gente estaba, por eso también, ¿no? La necesidad de que, digamos, ¿no? Así como en otros órdenes de la vida, ¿no? Las mujeres
se les puedan ocupar esos espacios monopolizados por varones. Sí, claramente sí, esto tal como lo señalaba. A ver, con respecto a lo que señalaba Pablo, ¿no? de Argentina, varias cuestiones. A ver, sí, la película a la cual él se refiere es Plan B, de Marco Berger. Como bueno, vi que me extendía demasiado, no llegué a todo el cine de Marco Berger. Es una película que narra una relación amistosa entre dos varones que termina, ¿no? En la sexualidad, ¿no? Casi que hace carne todo ese recorrido que nosotros habíamos visto, ¿no? Esas amistades intensas entre varones, acá se consuma finalmente en el acto sexual. Son dos varones, aparentemente o autodefinidos como heterosexuales, machos, varoniles, ¿no? Que a partir de un juego, ¿no? Finalmente terminan siendo juntos y terminan sexualizando, ¿no? En su momento pareció disruptiva porque aparentemente lo que estaba haciendo era cuestionar justamente esa masculinidad hegemónica, ¿no? En definitiva, esos varones terminaban teniendo sexo entre ellos. Visto a la distancia, también hace posible otra lectura. Lo que aparece valorizado en todo momento en esa película es justamente la virilidad, ¿no? La masculinidad hegemónica, ¿no? En este sentido que veníamos diciendo. Parecía que ahí había un valor, ¿no? También en la masculinidad. Y ahí también, ¿no? La cámara y cómo enfocaba el director, ¿no? Donde hacía también particular hincapié en esos aspectos que podríamos llamar del machirulaje, ¿no? Entonces, a esto se refería. Yo no soy quien, ¿no? Para decir cómo podría avanzar, ¿no? El cine, ¿no? Uno, como sociólogo, lo que hace es justamente analizar estas imágenes que ya estuvieron, ¿no? Ir tratando de ver cuáles son las más destructivas, cuáles son las cuales no deberíamos volver, ¿no? Cuáles son los errores que no deberíamos repetir, ¿no? Si yo tuviera que pensar, ¿no? Cómo pensar un nuevo cine LGTBIQ, es a partir de lo que señalábamos desde la primera pregunta. Un cine LGTBIQ tiene que ser un cine interseccional. Es decir, un cine que justamente no solamente piense las luchas en términos de género, ¿sí? Y que piense las luchas en términos de género también en términos de identidades no fijas, ¿no? De identidades o de amores sin clasificación, ¿no? Porque lo que ha hecho también tradicionalmente los poderes es clasificar, ¿no? Clasificar a los sujetos y clasificar las relaciones. Pero también un cine LGTBIQ que tome estos otros aspectos tan importantes para las sociedades que además de patriarcales y heteronormativas, ¿no? Vienen acompañadas de que son sociedades injustas también en términos de clase, no son las sociedades capitalistas. Entonces, a mí me gusta ese cine que aúna todas las luchas, ¿no? Que aúna la lucha género, clase social, raza, etcétera, ¿no? Un cine interseccional, ¿no? Pensaría. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes y las asistentes. Muchas gracias, Adrián, por la presentación, por el tiempo. Entonces, nada, los invitamos a pasar al coffee break, sí, y ahí podemos seguir conversando. Sí, gracias.